Sansón y Dalila. Sansón aparece en un tiempo oscuro para Israel, cuando el pueblo vivía dividido, con fe inconstante y bajo la presión de enemigos cercanos. Su historia comienza antes de su nacimiento, como si el relato quisiera dejar claro que su vida tenía un propósito marcado desde el principio. Su madre, que no había podido tener hijos, recibió un anuncio sorprendente: nacería un niño dedicado a Dios. Ese llamado se expresó en un voto especial, el nazareato, que implicaba consagración y separación, una vida que debía recordar, en cada gesto, que pertenecía a Dios. El signo visible más conocido era que su cabello no debía ser cortado. No era magia en el pelo, era el símbolo de un pacto, la marca externa de una misión interna. Sansón creció, y con él creció también una fuerza extraordinaria, descrita como una capacidad que venía cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba. Sin embargo, la narración no lo presenta como un santo tranquilo, sino como un hombre impulsivo, de decisiones rápidas y deseos fuertes. En él conviven una vocación alta y una disciplina frágil. Esa tensión es parte del drama. No se trata solo de un héroe musculoso, sino de un consagrado que muchas veces vive como si su consagración fuera un detalle y no el centro de su identidad. Uno de los primeros giros ocurre cuando Sansón se siente atraído por una mujer filistea. Para su familia aquello era un peligro, porque los filisteos no solo eran enemigos políticos, representaban influencias que podían apartar al corazón de Israel de su Dios. Aún así, Sansón insiste. El relato deja una impresión compleja. Por un lado, la elección parece imprudente. Por otro, el conflicto con los filisteos se convierte en el camino por el que Sansón comienza a golpearlos, como si la historia mostrara cómo Dios puede usar incluso decisiones torcidas para avanzar un propósito mayor, sin aprobar la torcedura. En el camino hacia esa relación, aparece un episodio simbólico. Sansón se enfrenta a un león y lo vence con sus manos. La escena funciona como anuncio de lo que será su vida, una fuerza descomunal capaz de romper lo que parece invencible. Pero también anticipa un patrón. Sansón puede ganar batallas físicas y perder guerras internas. Sansón actúa muchas veces como un hombre solo, movido por ofensas personales, por orgullo herido y por arrebatos. Su fuerza produce victorias, pero sus motivaciones se mezclan. El relato bíblico muestra represalias que parecen encender una espiral: provocación, respuesta, venganza, contraataque. En una de esas escaladas, Sansón arrasa cosechas filisteas de un modo que la tradición recuerda con fuerza, usando animales para llevar fuego a los campos. El golpe no es solo militar, es económico, un ataque al sustento y a la estabilidad. Los filisteos responden con dureza, y Sansón devuelve el golpe con más violencia. La narración no disimula que su vida se vuelve un torbellino. Hay momentos en los que parece un instrumento de juicio contra la opresión, y hay otros en los que parece un hombre atrapado por la necesidad de ganar, de demostrar, de vengarse. Así, Sansón libera y, a la vez, se encadena a sus propios impulsos. Uno de los momentos más conocidos lo muestra rodeado, casi solo, frente a una multitud hostil. Allí, sin armas, convierte un objeto simple en instrumento de victoria. La escena subraya el contraste. El enemigo confía en número y armamento. Sansón vence por una fuerza que no depende de hierro ni estrategia. Después de esa victoria, el relato lo muestra vulnerable de otra manera, cansado, sediento, al borde del límite humano. Esa escena recuerda que incluso los más fuertes tienen un punto de quiebre, y que la dependencia de Dios no es un adorno religioso, sino necesidad real. Más adelante, la historia presenta un episodio en Gaza. Sansón entra en una ciudad filistea, es rodeado, y aún así logra escapar llevándose las puertas de la ciudad, como señal humillante para sus enemigos. Es una imagen poderosa. Las puertas representan seguridad, control, dominio. Sansón las arranca como si dijera que ninguna fortaleza filistea es definitiva. Pero, de nuevo, el relato lo muestra caminando por lugares donde su corazón no es prudente. Cada victoria externa parece acompañada de una grieta interna que se hace más ancha. Entonces aparece Dalila, y con ella el tramo más trágico y revelador. Dalila no llega como una guerrera, sino como un punto de atracción. Los filisteos, que no han logrado vencer la fuerza de Sansón en campo abierto, deciden vencer su corazón. En la historia bíblica, esa es una estrategia repetida.
Cuando la fuerza no se quiebra por afuera, se busca una rendija por dentro. Dalila es presentada como el medio por el que los líderes filisteos intentan descubrir el secreto de su poder. Sansón, que ha sobrevivido a leones, ejércitos y emboscadas, empieza a jugar con el peligro de una forma inquietante. En lugar de cortar la relación o proteger su consagración, se acerca al borde una y otra vez. La historia describe intentos repetidos por arrancarle su secreto, y cada intento es una advertencia que él ignora. Es como si el relato quisiera mostrar el proceso de la caída. Casi nadie se destruye de golpe. Primero se acostumbra a coquetear con el riesgo, a normalizar señales rojas, a creer que siempre habrá una salida. Finalmente, Sansón revela lo que no debía entregar, el signo de su consagración. No es que el cabello sea una fuente mágica, sino que cortar ese cabello simboliza romper el pacto, vaciar la consagración, abandonar lo que lo definía. La tragedia no es solo que pierde fuerza, es que pierde el centro. La historia sugiere un momento devastador. Sansón cree que podrá salir como antes, pero descubre que ya no está en la misma condición espiritual. Su confianza se vuelve hueca, y su poder, que debía estar ligado a una vida dedicada, queda sin raíz. Los filisteos lo capturan, lo humillan y lo reducen a una vida de burla. Le quitan la libertad y también la visión, como si el relato dijera que quien no quiere ver el peligro termina ciego de verdad. Allí, en la oscuridad y la vergüenza, Sansón toca fondo. Sin el aplauso de su fuerza, sin el impulso de sus victorias, queda frente a sí mismo. Y ocurre algo importante, su cabello comienza a crecer de nuevo. Esa nota es breve, pero está cargada de esperanza. No significa que las consecuencias desaparezcan, pero sugiere que la historia no ha terminado, que todavía puede haber un regreso, aunque sea marcado por cicatrices. Llega entonces el clímax final. Los filisteos organizan una gran celebración religiosa, atribuyendo su victoria a su Dios, como si hubieran demostrado superioridad total. En esa fiesta, Sansón es exhibido como trofeo vivo. La imagen es brutal, el libertador convertido en entretenimiento. Pero la historia bíblica también es experta en giros. Justo cuando parece que todo terminó, aparece el último acto. Sansón, debilitado y humillado, concentra su última fuerza en un gesto extremo. Ya no actúa por impulso juvenil ni por orgullo herido, actúa desde la conciencia del final. En el corazón del templo, sostiene las columnas principales y derrumba la estructura, provocando su propia muerte y la de muchos líderes filisteos. El relato lo presenta como un golpe decisivo contra la opresión. Sansón vence en su muerte de un modo que no había logrado plenamente en vida. Sin embargo, el final queda teñido de tragedia. Es una liberación que llega con un precio altísimo y con el sabor amargo de lo que pudo ser si el don hubiera estado acompañado de fidelidad. Para los cristianos, esta historia muestra que Dios puede levantar libertadores incluso con personas quebradas, y que los dones no equivalen automáticamente a madurez espiritual. Sansón encarna una verdad bíblica constante. El pecado suele entrar por la puerta de la insistencia, no por la del accidente. Sansón no cae por ignorancia, sino por habituarse a negociar con el borde. La enseñanza final, como una parábola vivida, podría resumirse así: la mayor batalla no siempre está afuera, sino adentro. El enemigo más peligroso no siempre es el ejército visible, sino la seducción lenta que desgasta la fidelidad. La historia anima a vigilar el corazón, a tomar en serio las señales de advertencia, a huir de lo que parece controlable cuando en realidad está controlando. Y al mismo tiempo, recuerda que aun cuando alguien ha caído, Dios no está limitado por la ruina. Puede levantar un último acto de fe, puede usar lo quebrado, puede dar sentido incluso a un final trágico. Así, Sansón y Dalila no es solo una historia de fuerza y traición, es un espejo. Advierte sobre la imprudencia, la doble vida y la confianza presuntuosa. Y también señala una puerta, la del arrepentimiento y la dependencia de Dios, porque la verdadera fortaleza no consiste en no tener debilidades, sino en no esconderlas, no justificarlas y volver a Dios antes de que sea demasiado tarde.